En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para sembrar frambuesas a partir de la fruta congelada, porque es una fruta que es difícil conseguirla fresca. El primer paso para hacer la siembra es descongelar toda esta fruta para que nos quede totalmente blanda y que de esta forma podamos sacar todas las semillas. Y en un vaso vamos a poner agua a temperatura ambiente y vamos a dejar estas frutas hasta que se descongelen. Te voy a recomendar buscar las más grandes. Con una sola vamos a estar sacando un montón de semillas y la vamos a dejar directamente así en agua. Unas dos. Las vamos a dejar de esta forma hasta asegurarnos que estén bien descongeladas. Le puse una más y están totalmente blandas. Si yo las aprieto, fíjate cómo quedan. Te voy a mostrar dos métodos que son eficientes para sacar las semillas. Y en este caso no te voy a recomendar usar estas licuadoras de manos como hice en la siembra del arándano o de la frutilla, porque la frambuesa tiene una semilla mucho más grande y es más probable que se nos estén rompiendo. Cuando veamos que el agua se pone de este color, es una señal que nos está indicando que la frambuesa está totalmente descongelada. Para sacar las semillas hay muchísimas opciones. Por un lado, podemos usar un colador en donde vamos a dejar la frambuesa por arriba y con una cuchara la vamos a ir moviendo de un lado para el otro, porque lo que necesitamos nosotros es que se nos vaya toda la pulpa y los jugos que rodea la semilla. Le tiramos un chorrito de agua para ir lavando toda esta pulpa, porque como tiene muchos azúcares, si se las llegamos a dejar al momento de la siembra, los hongos van a estar creciendo en el primero y segundo día y esto nos va a atrasar toda la germinación. Lo pasamos a un vaso con agua para terminar de aflojar todos los restos de tejido que pueda quedar alrededor de la semilla para sacarla y empezar con esta siembra. Y por otro lado, este método que para mí funciona mucho mejor, con un taquito de madera que tengas, que esté bien liso de un lado y un trapo lo vamos a envolver, ponemos la frambuesa por arriba y la empezamos a apretar. De esta forma, y si el trapo tiene buena textura, va a estar absorbiendo todos los jugos y después le podemos empezar a pasar con el dedo y vas a ver cómo las semillas se empiezan a poner de color amarillo y esta es una buena señal que nos está indicando que tenemos la semilla totalmente limpia. Y una vez que las vemos así, vamos a sacar con una cuchara de vuelta y esto lo vamos a poner de nuevo en un vaso con agua. Y es muy normal que nos queden todos los restos de pulpa que son más livianos. La semilla se va al fondo y solamente lo vamos a sacar así. Y le vamos a hacer una limpieza extra para remover cualquier tipo de pulpa. Más o menos con unas 3 servilletas de papel. Y las vamos a poner todas acá. Bien movidas. Esta limpieza te va a llevar más tiempo, pero te va a asegurar tener una muy buena germinación. Y así es como tienen que quedar, mira. Semillas totalmente limpias, directas para estar haciendo la siembra. Y te voy a recomendar que las saques de esta servilleta antes que se seque. Y así es como tienen que quedar. Sueltas, de un marrón clarito. Y esto también vale para cuando compras las semillas. Si llegas a ver que tienen pedacitos de pulpa, y esto es muy normal en varias de este tipo de semillas de los frutos rojos que vienen con pulpa, sacáselas porque eso te va a traer mucha cantidad de hongos en el almácigo. Para hacer el almácigo te voy a recomendar que uses algún envase que lo puedas tapar y que quede totalmente cerrado. No le vamos a hacer perforaciones por abajo ni por ningún otro lado, porque vamos a querer que en todo este sector de arriba donde no tengamos sustrato exista alto nivel de humedad para que las semillas puedan germinar. Voy a estar usando una tierra negra que le podés poner algo de fibra de coco si querés para mantener un extra de humedad, pero si no, va a andar muy bien. Y vamos a ponerle tierra aproximadamente unos 4 a 5 centímetros. ¿Viste que la tierra quedó bien floja acá? No apreté ni nada, porque ahora voy a agarrar estas semillas que separamos recién. ¿Ves que quedaron sueltas? Y esto nos facilita la siembra. Y en el almácigo vamos a tratar que queden lo más separadas posible. Y hay que tener en cuenta que estas semillas
van a estar germinando aproximadamente al mes, mes y medio. Y más que nada si vinieron de fruta congelada, porque es una semilla que ahora se tiene que adaptar de nuevo a estar a un ambiente cálido para que empiecen a germinar. Las vamos a dejar bien superficial y con el riego van a quedar apenas semienterradas. Vamos a hacer el riego hasta que veamos que aproximadamente 1 centímetro se mojó. No voy a querer que esté llegando el agua hasta el fondo. Con esta cantidad de agua que nos quedó por acá, que al estar bien tapado y hermético, nos va a estar asegurando tener toda una cámara húmeda y la semilla, cuando empiece a germinar y saque la raíz, no se va a estar deshidratando porque va a tener toda esta humedad ambiente. Y lo vamos a dejar en un lugar bien iluminado para que cuando estén saliendo las primeras hojas puedan fotosintetizar y de esta forma vas a estar acelerando todo este crecimiento. Y si conseguís la fruta fresca, solamente vas a sacarle las semillas, la vas a sembrar de la misma forma y al almácigo lo vamos a dejar en la heladera, en la parte de más abajo, que es donde hace más frío, por aproximadamente unos 15 días y después lo llevamos a un lugar cálido en casa y que tenga buena iluminación. Pasado el mes y medio, vamos a ver que tenemos muchas semillas germinadas. Tiene una germinación escalonada, por acá abajo algunas empezaron a germinar y por este otro lado tenemos plantas totalmente bien desarrolladas. Podés llegar a ver estas estructuras como están acá y por acá, que son helechos, y esta es una señal del tiempo que tarda todo esto en germinar. Porque un helecho hasta poder desarrollarse y hacerse visible, más o menos se van a estar desarrollando al mes. Y mirá, se le ve toda la raíz y la planta está espectacular. Esto pasa porque como está bien cerrado, esta raíz no se deshidrata y la planta crece súper bien. Ahí tenemos una recién germinada que se le ven todos los pelitos absorbentes y la planta se va desarrollando. El secreto es esto, mantener esta humedad. Vamos a hacer un trasplante de esta que está acá. Voy a usar una maceta pequeña y le voy a poner tierra hasta llenarla y apenas lo voy a presionar. Un poquito más. De esta forma, porque después el agua es la que va a terminar apretando las raíces contra el sustrato. Voy a buscar la planta. Si te llega a pasar esto, que sale otra plantita acá al lado, perforás y la volvés a plantar ahí, para que se desarrolle un poquito más antes de hacer el trasplante definitivo. Mirá qué espectacular que está la planta esta. Y vamos a tratar de enterrarla justamente hasta donde tenemos la corona esta. Y el riego muy poquitito por el costado. Es importante que el sustrato sea bien permeable para que no retenga agua, porque es una planta que no le gusta tener exceso de agua. Fíjate lo que le pasó. ¿Ves que tiene todas las hojitas dobladas? Esto es porque lo pasé a un ambiente en donde hay menos humedad. Entonces, ahora, hasta que la planta alcance un buen tamaño, lo voy a dejar en un lugar que tenga buena sombra, como puede ser abajo de otra planta. La vamos a tapar con algún recipiente para que vuelva a tener esta humedad como cuando la estaba cultivando en el almácigo. Lo destapo para que pueda salir el exceso de calor y así es como va a quedar hasta que la planta tenga unos 5 a 6 centímetros de alto para trasplantarla después a otra maceta. Y cuando ya alcanzan un tamaño bien desarrollado, la podemos seguir cultivando en una maceta o la podemos pasar directamente a la huerta. Son plantas que van a tardar aproximadamente de 2 a 3 años en dar fruta, pero la ventaja que tiene es que una vez que empiezan a dar las frutas, la planta te va a estar dando frambuesas todos los años. Y te voy a mostrar cómo siguen algunos de los cultivos que te mostré en otros videos, de este mango que puse en el video anterior, que empezó a fotosintetizar y que lo tenía puesto allá atrás en la sombra. Ya lo pasé a un lugar más iluminado porque, fíjate, todo verde y por abajo tenemos ahí la raíz. El que trasplanté viene creciendo muy bien con todas las hojas súper verdes y a este sí es que le da bastante cantidad de sol. Y por acá está la verdolaga que traje de la calle y que la estuve trasplantando para sacar semillas. 15 minutos después, mírala. Tiene todas las hojitas bien levantadas y es por eso que vamos a tener que estar controlando esta humedad hasta que pase aproximadamente unos 15 días y vas a ver cómo la planta sola va a poder estar viviendo sin toda esta botella.
Y cuando ni bien veamos que el sustrato se seca, le vamos a hacer otro riego. Espero que el video de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos estemos sembrando frambuesas. Te mando un saludo grande. Chau.